Y para estos señores fue una lección, porque a veces Dios opera de las formas más extrañas por los medios menos esperados. Eso le pasó a Gedeón. Yo quiero invitarlo a que lea la historia porque me fascina esa historia. Quiero hablarle esta tarde acerca de confiar en la capacidad de Dios. Y Gedeón es un hombre, un joven, al que le toca salvar a su pueblo Israel, que está siendo maltratado por un pueblo, una serie de pueblos mucho más poderosos que ellos. Estoy leyendo Jueces, los madianitas. Miren cuál era el cuadro de este juez. ¿En qué situación Dios lo llama? Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Así de terrible era la cosa. Esta gente, esos enemigos, no era gente fácil con la cual estaban tratando, era gente muy difícil. Y dice, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Versos 5-6, estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. A mí me suena el cuadro, la descripción de una persona cuando el enemigo ha hecho fiesta con esa persona. Escondido, atacado, desolado y muerto de hambre, muriéndose de hambre, y si no físicamente, por lo menos espiritualmente sí. Y me hace pensar cuando yo leo la historia, ¿por qué será que a veces Dios permite que la vida nos golpee tan duro? ¿Por qué será que a veces Dios permite que el enemigo nos llegue tan cerca, que casi podemos oler su aliento apestoso? ¿Por qué será que a veces nos sentimos tan asediados por cosas tan duras y difíciles que preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y de hecho eso fue lo que preguntó Gedeón cuando el ángel del Señor se le aparece y le da una palabra. Pero yo quiero adelantarme porque él dice unos versos adelante, se los leo. El ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, es el papá de Gedeón, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y yo quiero que vea esto, la persona a la que Dios envía su ángel es un muchacho que está escondido en un lagar trillando trigo. El trigo no se trilla, no se avienta en lugares encerrados, se avienta en el campo para que el viento pueda separar la basura de lo que nos interesa. Pero la situación es tan patética que Gedeón está metido en el fondo de un lagar trillando el trigo por miedo, la palabra aquí, por miedo a los madianitas, y un miedo justificado porque eran crueles. La persona a la que Dios llama, a la persona que Dios busca, es una persona que está como todos los demás, atemorizado. Y ahí el ángel del Señor le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿No se ha dado cuenta usted cuántas veces en la Biblia parece que Dios no está sincronizado con la realidad de las personas? ¿Cuántas veces Dios llama a una persona de una manera, guerrero valiente, y el tipo está escondido ahí, más bien haciendo la cosa para que nadie lo descubra? Y uno dice, ¿pero qué le pasó a Dios? Yo creo, como quizás usted entiende también, que Dios tiene una manera de tratar con nosotros que nos llama por lo que realmente nosotros somos, aunque la vida nos esté pintando otro cuadro de nosotros mismos. El enemigo nos puede querer convencer de que no servimos para ciertas cosas, pero el Dios del cielo que te hizo a ti, que me hizo a mí, ve con toda claridad, sabe que ha puesto una semilla tremenda en nosotros y llama a esa semilla a germinar por el poder de su palabra en la vida de nosotros. Y donde el enemigo está convenciendo a una persona de que es un cobarde, Dios dice, no señores, es que no le he dado la oportunidad, pero mi palabra tiene el poder de sacar lo que esa persona realmente es. Guerrero valiente, y ahí está él mirando para la izquierda y la derecha diciendo, ¿estás seguro? ¿Te dieron la dirección correcta?
Como a María cuando el ángel le dice: dichosa tú, bienaventurada, bendita tú entre las mujeres, porque ahora concebirás y darás a luz. Y ella: ¿estás seguro que le dieron bien la dirección? Yo estoy soltera todavía, estoy desposada. Somos buenos muchachos, nos portamos bien. Nada de esas cuestiones, no, nosotros estamos bien portados. Así es que, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede pasar? Y el ángel bendiciéndola hasta por el fruto de su vientre ya. Guerrero valiente, la situación es terrible. ¿Y qué contesta Gedeón? Lo primero que usted y yo decimos cuando las cosas no salen bien en la vida, le respondió: si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Por qué el enemigo ha absorbido el fruto de mi trabajo? ¿Por qué la salud no está? ¿Por qué mi matrimonio se quebrantó? ¿Por qué perdí a este y aquel? ¿Por qué mi equipo no logra salir adelante? ¿Por qué mi compañía se va al piso? ¿Por qué nos pasan estas cosas si realmente Dios está con nosotros? No digo lo que voy a decir ligeramente, pero que usted y yo tengamos prueba, que usted y yo pasemos momentos difíciles, no es una señal de que Dios no está con nosotros. Es todo lo contrario, puede ser todo lo contrario. Lo vimos con Moisés. Precisamente los desiertos por los que los seres humanos pasamos muchas veces son el proceso de Dios para sacar su obra en todos nosotros. Y a veces no va a ser fácil y no es cómodo. La Escritura contesta la pregunta de Gedeón de dos maneras. Yo me refiero brevemente a una de ellas ahorita. Si usted lee el pasaje, lo invito a que lo haga. El pasaje dice que un profeta de parte de Dios vino a hablarle a Israel justamente antes de este encuentro de Gedeón con el ángel y le dijo: porque ustedes se apartaron del Señor, por eso Dios ha permitido que sus enemigos vengan a golpearlos donde más les duele. Y usted dirá: wow, pero qué duro. No, espérese un tantito ahí, como dirían los mexicanos. Dios es directo hablando de la raíz de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque si no nos dice cuál es la enfermedad, ¿cómo vamos a buscar la medicina? Todos sabemos que hay cosas que no están bien en nuestra vida, pero a nadie le gusta que el Evangelio le recuerde y le diga: todos somos pecadores. No nos gusta eso. No se siente bien. En el fondo lo sabemos. Pero la razón por la que el Evangelio lo dice no es para que nos quedemos pegados allí, es para que abramos el corazón a lo que sigue después de esa mala noticia. Pero Dios tiene un Salvador para ustedes. Esa es la noticia. Fue lo que pasó con el pueblo de Gedeón. Sí, ustedes se han apartado de Dios, pero lo siguiente que viene es que Dios manda un ángel que le dice a Gedeón: levántate, guerrero valiente, tú vas a sacar a Israel de donde está. Dios ha pensado en ustedes. ¿Saben por qué? Porque en medio de esa angustia ustedes le clamaron a Dios. Y mi pregunta será, tal vez no sepamos por qué estamos pasando ciertas cosas, pero sí podemos decir para qué muchas veces nos arrinconan las situaciones en la vida. ¿Para qué Dios a veces permite que el enemigo llegue tan cerca de nosotros? Para que clamemos a Dios y Dios tenga una oportunidad para glorificarse en la vida de aquellos que estamos buscándolo a Él. No fue sino hasta que el hijo pródigo estuvo deseando comer la basura que comían los cerdos que se acordó: yo tengo un padre que tiene el refri lleno. ¿Qué estoy haciendo yo teniendo hambre de basura cuando yo puedo llenar mi estómago con la comida que hay en la casa de mi padre? Bendita la hora cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, pero nos acordamos de aquel que dejamos de último en la lista a veces, pero es el que tiene que tener el primer lugar y que nos está llamando con amor para manifestarse en nuestras vidas de una manera poderosa como nunca lo hemos visto. Y yo creo que cuando las cosas difíciles de la vida nos empujan a clamarle a Dios, bendita hora. Así es que Gedeón dice: ¿dónde están los milagros que nos hablaron nuestros antepasados? Nos contaron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Y me encanta, miren eso, me encanta lo que sigue. Entonces el Señor lo miró. Pare ahí un momentito, porque no es eso de, es obvio que el ángel está delante de Gedeón, o mejor dicho, Gedeón está delante de Dios. Pero una cosa es
la vista circunstancial y otra cosa es cuando Dios pone sus ojos sobre ti y te dice: es a ti a quien te estoy buscando, es a ti a quien yo estoy llamando. Cuando Dios pone sus ojos sobre una persona, los pone porque Él quiere tener misericordia de esa persona. Es porque Dios quiere hacerle bien a esa persona. Me recuerda a mí, como nos dice la Escritura, que Dios quería que los sacerdotes bendijeran al pueblo en la antigüedad. ¿Se acuerdan ustedes de ese verso que leemos siempre al final aquí? El Señor te bendiga y te guarde del mal. El Señor te mire con agrado. Sí, Dios nos mira a todos, pero la oración es que cuando te mire, te sonría. La idea es de un rey que cuando está marchando en medio de sus súbditos se detiene un momento y se inclina y se fija en uno de ellos con una sonrisa. Eso quiere decir: has hallado favor delante del que tiene la última palabra en el universo. Eso fue lo que le pasó a Gedeón. El ángel se fijó en él, lo miró. Sí, estaba lleno de temores, estaba lleno de rabietas, estaba lleno de quejas, como somos los seres humanos. Pero la mirada de Dios traía el favor de Dios para él. Y óigame, cuando usted tiene la mirada de Dios, el favor de Dios lo alcanza. Cuando usted tiene el favor de Dios, lo que el enemigo haya hecho y los madianitas hayan hecho, tiene los días contados. Cuando el favor de Dios te libera, el daño del enemigo no deja rastros. Cuando el favor de Dios está contigo, Dios te corona de favores y misericordias. Cuando el favor de Dios está contigo, te lleva a tu lugar, a tu posición, a tu identidad. Salte Pedro, brinque Juan, no importa lo que el mundo haya hecho, Dios te va a poner donde Él dice que vas a estar, porque el favor de Dios te está sonriendo. Este año es el año del favor del Señor. Este año las promesas de Dios te van a alcanzar. Este año la misericordia de Dios te va a alcanzar. Este año lo que el enemigo haya querido robarte va a tener que regresar. Este año la vergüenza se tiene que ir. Este año Dios te va a levantar a nuevos lugares en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre tu vida. Y usted dirá: ¿y cómo usted lo sabe? Porque Cristo Jesús vino ya. Y Él es el que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para declarar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para que los que están prisioneros salgan libres, para que los que están deprimidos sean vestidos con óleo de gozo de parte de Dios. ¿Quién está listo para ese favor de Dios? Yo lo recibo, yo lo quiero en mi vida, yo lo abrazo. Yo sé una cosa: la sonrisa de Dios está sobre nosotros. La misericordia de Dios está sobre nosotros. Por eso el ángel le dice a Gedeón: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy es el que te envía. ¿Dónde escuché una prédica donde hablaban de yo soy? Hace poquito. El Dios que subsiste por su propio poder, que no necesita apoyarse en el brazo de nadie, es el que te está mandando. Ve, y con la fuerza que tienes, yo sé, tú piensas que es poca, pero con esa fuerza que tienes, para mí es suficiente, porque el que determina la victoria es el que te está llamando, no el que recibe el llamado. El que necesita ser poderoso no es aquel que va a ir, es aquel que manda. Yo estaré contigo. Destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y le dice Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Precisamente así te quería. Precisamente ahí te quería agarrar. Dios no está buscando al más poderoso, al más rico, al que se cree la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto. No, señores, Dios está buscando a un arbusto común y corriente donde el fuego de su presencia pueda arder y Él ser glorificado. Por eso te estoy buscando a ti, Gedeón. Por eso Dios te está buscando a ti, José. Por eso Dios te está buscando a ti, Lucía. Por eso Dios te está buscando a ti,
Dios no está buscando a gente esbelta y creída. Dios está buscando a gente que reconoce que los vasos se dejan llenar por un Dios todopoderoso. La sabiduría humana siempre apunta a la capacidad, a los números, a las probabilidades, al poder. Pero la sabiduría de Dios se complace en usar lo que es pequeño, que no tiene probabilidades naturales. Todo lo que uno necesita entender es quién está con uno. ¿Quién es el que nos está llamando y tomando en cuenta? Como se lo dijo a Moisés en el pasado, se lo dice a Gedeón en este momento. Cuando te pregunten, ¿y tú quién eres? ¿Y con qué poder vienes? Tú vas a contestarles: yo vengo en nombre del gran yo soy, que prometió estar con nosotros. Y el que promete estar con nosotros respalda su presencia, respalda sus promesas, respalda sus llamados sobre nuestras vidas. Así es que poquitos versículos después, usted se encuentra al tipo que estaba escondido ahí en ese lagar tratando de salvar trigo de los madianitas, a ese que decía: yo soy el menor de mi casa y mi tribu es la más pequeña, la más insignificante de todas. Ahí tenemos a ese hombre que tiene un cambio de corazón y de actitud. Cuando vino algo clave a su vida, dice: el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Una cosa es cuando usted trabaja con sus propias fuerzas. Otra cosa es cuando usted descubre el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Yo le abro las puertas al Espíritu Santo en esta iglesia, porque por nuestras fuerzas podemos hacer cosas bonitas, pero por el poder del Espíritu Santo podemos ver el reino de los cielos extenderse en el mundo y las obras de las tinieblas quebrarse delante de ese reino. Es un reino que no tiene fin. Las obras de las tinieblas se deshacen cuando Cristo entra en escena. Lo que Gedeón necesitaba y lo que usted necesita y lo que yo necesito es descubrir el poder del Espíritu Santo. El muchacho tímido se convirtió en un caudillo. ¿Y saben qué pasa cuando el Espíritu Santo viene a la vida de las personas? Nos da la capacidad de unirnos en causas más grandes que las egoístas de nosotros. Usted está buscando ser feliz, usted está buscando retirarse a una buena edad, usted está buscando pues andar por ahí, quedarse de viejo con su esposa en una isla por ahí, disfrutando las olas. Pellízquese, porque el Espíritu Santo no lo trajo usted a esta tierra para que usted esté por ahí con sus bermudas en una playa por ahí. El Espíritu Santo lo selló y lo ha preparado a usted para que se ponga las pilas y sea una herramienta de Dios para llevar el bien a los demás. Para eso nos trajo el Espíritu Santo a esta tierra. Aleluya. No le estoy hablando a nadie. No tengo en mi mente a nadie en particular por aquí. Mejor voy a ver para allá. Todos nosotros tendemos a buscar, todos queremos una vejez feliz, muchos años, ver a nuestros nietos y a los bisnietos si es posible, y llevarla bien y poder darnos los gustos. Todo eso no es malo, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero abra los ojos cuando el Espíritu Santo está tocando la puerta. No es para que usted esté cómodo, es para que usted se haga parte de lo que Dios quiere hacer en la tierra, y eso sí vale la pena. Eso sí vale la pena. Así es que Gedeón armó un ejército. ¿Saben por qué les estoy hablando de Gedeón hoy? Porque hay una palabra puntual que Dios me dio antes de que ustedes regresaran a este edificio en aquellos meses de cuarentena. Me dijo: todo es nuevo. Este es un capítulo nuevo. La iglesia que vas a ver es una iglesia nueva. Yo creo que se refiere a toda Latinoamérica y al mundo. Aquellos que se reúnen a adorar están en una nueva actitud, en un nuevo momento. Voy a hacer cosas que ustedes no han visto hasta ahora. El corazón de ustedes va a ser renovado, va a ser fuerte, van a ser valientes. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo es permitiéndonos a algunos tocar un carnero. No se asusten, yo no voy a traer un chofar aquí. No se preocupe.
Pero lo que está diciendo ahí es, cuando el Espíritu Santo viene, nos da la capacidad de hacer lo que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas, y nos da la capacidad de ponernos de acuerdo. Usted pensará que para ponerse de acuerdo y hacer equipo la gente necesita química. No, señores, si dependiéramos de química, muchos de nosotros no estaríamos aquí trabajando juntos. Yo creo que usted no me caería tan bien, y yo tampoco a usted probablemente. Venimos de familias distintas, culturas distintas. No nos podríamos poner de acuerdo, pero algo pasa cuando el Espíritu Santo viene a la vida de nosotros, nos da la capacidad de liberarnos de nuestros egoísmos y unirnos en una causa que tiene que ver con el reino de los cielos y que es eterna. Y ahí los que no nos llevamos en lo natural, pues nos la jugamos. Y si no nos llevamos muy bien, pues nos perdonamos de vez en cuando. Y nos llevamos las cargas los unos a los otros. Y aprendemos a amarnos como Cristo. ¿Me estás siguiendo acá? Hay cosas que hace el Espíritu Santo que son extraordinarias. Y unge a Gedeón para que vaya a matar, a deshacerse de ejércitos crueles. Y aquí entran en escena las matemáticas de Dios. Gedeón alista un ejército tremendo, tremendo. 32,000 hombres se le unen a Gedeón para pelear contra los madianitas. Y aquí viene la palabra del Señor, que tiene que ver con las matemáticas de Dios. Y aquí va mi mensaje, el meollo del asunto. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados voluntarios contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Ah, caray, yo siempre pensaba que entre más voluntarios tengamos y que acepten el llamado, vamos a estar mejor. Pues Dios a veces dice: ¿sabes qué? No, vamos a restar, porque cuando Dios resta, suma. Esas son las matemáticas de Dios. Dios te quita gente y a veces tú dices: Señor, ¿pero por qué? ¿Y por qué fulanita no se lleva conmigo? ¿Y por qué el otro se fue? Tranquilo, que cuando yo resto, estoy sumando. Yo te estoy quitando pesos innecesarios. Yo te estoy quitando preocupaciones innecesarias, para que cuando tengas que correr, corras como corren los campeones de Dios. Yo te estoy quitando distracciones en tu vida. No te preocupes. Dios dice: el ejército es demasiado grande, se van a jactar delante de mí. No sé si te pregunta lo mismo que yo, pero yo dije: ¿qué problema hay con eso? ¿Qué problema tiene Dios con que sean muchos y que de pronto todos lleguen a decir al final: Señor, ¿cómo la hicimos? ¿Viste? Que somos el ejército. Tú pensabas que nos veías que muy... No, Señor, somos... Dios dice: no me interesa que nadie se jacte delante de mí. Yo digo: bueno, es que Dios tiene problemas de qué, de seguridad o qué, que le intimida que los seres humanos se sientan fuertes. No, esa no es la respuesta. Es que dejar a su pueblo, dejarte a ti confiando en tus capacidades, te dejaría parado sobre un fundamento muy falso y temporal para enfrentar la vida y la eternidad. Tú no puedes enfrentar los temas más importantes de la vida confiando en tus propias capacidades. Dios tenía que llevar a su pueblo, y nos tiene que llevar a nosotros a esa confianza que nos permite ver lo sobrenatural, que no se basa en lo natural, que nos permite percibir la capacidad del amor de Dios que actúa a favor de nosotros cuando descubrimos quién es el Dios que está con nosotros, quién es el Dios que nos capacita, cuál es el Dios que sale delante de sus ejércitos. Podemos estar seguros de lo que sea que tengamos que enfrentar en esta vida o en la eternidad, está parado en bases firmes. Es la eternidad de Dios, el carácter de Dios, la fidelidad de Dios lo que nos puede sostener. Ese es un buen fundamento para estar, no tus capacidades. Porque cuando Dios resta, le suma a nuestras vidas. Así que después de que Dios le dijo eso a Gedeón, ¿sabes cuántos quedaron? Además le dijo Dios a Gedeón: miren qué interesante, voy a hacer una cosa grande con ustedes, pero necesito moverlos de actitud. Necesito moverlos a un terreno distinto. Dile a todos los que tengan miedo que se vayan a su casa tranquilos, no les va a pasar nada. 10,000 hombres se fueron. Quedaron 22,000 personas. Yo creo que cuando Dios está preparándonos para hacer algo importante en nuestra vida, Dios tiene que quitar de la ecuación el temor, porque el temor paraliza a las personas y el temor es contagioso.
No vamos a pasar esta pandemia llenos de temor. Vamos a pasar esta pandemia cuidándonos, sí, con sabiduría, haciendo lo que nos toca que hacer, pero no con temor, señores, porque el temor nos paraliza. Pero cuando usted entiende que el amor de Dios echa fuera el temor, usted puede caminar confiado. Tome precauciones, pero usted sabe que Dios está con usted. Así es que sacó a los cobardes. Y quedaron ahí unas 10,000 personas y el Señor le dice, ¿sabes qué ahora? Son demasiados todavía. Ponme a prueba a esos 10,000 hombres y vamos a hacer una prueba. Llévalos al arroyo, mira cómo toman el agua. Aquellos que se manden al piso a lamer el agua como si fuera un perro directo del río, mándalos a sus casas. Y aquellos que tomen agua entre sus manos y la beban mientras están vigilando, esos se quedan contigo. 300 hombres se quedaron. De 32,000 personas a 300 hombres. Yo no sé si yo hubiera sido Gedeón, yo hubiera dicho, ¿cuál es el rollo conmigo? Yo estaba muy tranquilo ahí, sacudiendo trigo en el lagar. ¿Qué onda con tu persona? ¿Me la quieres complicar? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué restar? Y Dios le dijo, ahora estás listo. Ahora estás listo. Me encanta lo que sigue. Y la noche antes de la victoria, el Señor le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Si todavía tienes miedo, te invito a que tomes a tu siervo y vayas al campamento de los madianitas, porque te vas a llevar una sorpresa. Y se escabullen por el medio del campamento, llegan de noche y escuchan a 2 hombres conversando al fin de la noche. Y uno contándole al otro el sueño que había tenido, en donde veía un bollo de cebada rodando montaña abajo y aplastando la tienda de los madianitas. Y el otro le dice, yo estoy seguro que lo que ese sueño quiere decir es que Dios ya le entregó la victoria a Gedeón y a sus ejércitos. Estamos fritos, Dios está por ellos. Cuando Gedeón escuchó aquello, le hizo señas al siervo y le dijo, yes. Y se fueron rápido y tomando vasijas de barro, puso antorchas adentro y les dio cuernos, los repartió en 3 lugares y les dijo, cuando dé la señal, hagan lo que yo hago. Y tomando el cuerno, lo hizo sonar, rompió las vasijas y levantó las antorchas. Y pelearon, que no pelearon. Porque Dios fue el que peleó por ellos. Y los madianitas se acabaron entre ellos, cayeron en sus propias trampas. A mí me hace pensar eso en las palabras que el profeta le dio a otro hombre en la Biblia cuando le dijo, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. No es con capacidades, no es con números, no es con habilidades, no es con riqueza que se extiende el reino de los cielos, se extiende por el poder del Espíritu Santo. Lo que sea que Dios quiera hacer en tu vida y en la mía, lo va a hacer por el poder de su presencia. El mismo Dios que nos llama es el Dios que nos capacita. El mismo Dios que te manda es el Dios que te va a acompañar. El mismo Dios que comenzó es el mismo Dios que va a terminar la obra. Esa palabra se la dio. ¿Cuántos de ustedes han recitado alguna vez ese verso? Yo lo he hecho. ¿Saben a quién le dirigió Dios esa palabra? A un hombre que se llama Zorobabel en la Biblia. No le ponga a su hijo así, pero es un tremendo nombre. Zorobabel. Y Zorobabel es un líder, es un principal, un gobernante sobre Jerusalén, que vino con los que salieron de Babilonia, de Persia, regresando del exilio después de 70 años a reconstruir Jerusalén. Y es la persona a la que Dios se encarga que reconstruya un templo que está en el piso. La tarea ya de por sí era gigante, ¿no? ¿De dónde tendrían recursos? Un pueblo que apenas regresaba a la tierra no tenía recursos. Y como si eso fuera poco, la gente se volvió apática. Yo los invito a los de ustedes que son estudiantes, léanse Ageo, por ejemplo. Son profetas que acompañaron a Zacarías y Ageo, acompañaron a Zorobabel en esta tarea. Lean la historia. Ellos se llevaron la sorpresa de que la gente que había regresado estaban tan ocupados, óigame, construyendo casas con
vigas de cedro lujosas, hermosas, y el templo de Dios estaba destruido y no tenían el menor interés. Y cuando ese hombre ve lo titánico de la tarea que tiene, el tipo quizás debió decir: ¿qué voy a hacer yo? Y ahí el profeta viene y le dice: Zorobabel, escucha la palabra que el Señor te manda. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Otra traducción dice: gracia, gracia. Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. El mismo Dios que movió a Ciro, el rey en Babilonia, es el mismo Dios que movió a Darío en los reinos medo-persas. Ese Dios que movió el corazón de reyes quienes conocían a Dios para que soltaran a Israel y se cumpliera la profecía, es el mismo Dios que está contigo, Zorobabel, y es el mismo Dios que te va a guiar y va a mover el corazón de los hijos que hoy están despreocupados para que se unan y levanten un altar a Dios. Vas a verlo, porque el Dios que lo promete, Él lo va a hacer suceder. Y si una montaña se pone donde el templo se va a levantar, voy a partir esa montaña en dos, porque el Dios que llama es el Dios que respalda lo que Él inicia. Hay alguien a quien Dios le quiere recordar esto hoy. Hay alguien que está peleando con las uñas hoy después de que comenzó en el Espíritu. Hay alguien que escuchó el llamar de Dios hace muchos años, pero hoy está lleno de estrés porque dice: ¿cómo haré? El Señor te dice: es por el Espíritu del Señor, es por el poder de Dios, no es por los recursos humanos, no es por las capacidades de ustedes, no por lo que ustedes creen que pueden hacer, es por lo que Dios es capaz de hacer. Lo que nos saca de quicio a veces, lo que nos saca de la fe, es que muchas veces Dios actúa muy en silencio. Y cuando Dios actúa así, quieto, en silencio, nos parece que no la logra. Como mandar a alguien a pelear contra crueles enemigos con unas vasijas de barro, quebrando vasijas de barro y levantando antorchas. Bueno, fíjense. De eso se trata este mensaje. Se trata de que Dios no necesita de nosotros más que una sola cosa: la fe y la obediencia. Y lo que Dios va a hacer cuando la gente es obediente es quebrar las vasijas de nuestra humanidad para que lo que llevamos por dentro, que es la presencia del Espíritu Santo, entre en acción. Y eso es lo que Dios nos está llamando hoy, a abrazar. Miren, ¿no le llama a usted la atención pensar que cuando Dios entra en escena en la historia humana y decide actuar de la manera más categórica, hace a su hijo nacer de la nación más pequeña? No de Egipto, no de Babilonia, no de Grecia, no de Roma, de Israel. Y lo hace nacer con piel de judío, con el cuento que muchos corrieron de que había nacido en Nazaret, de donde nada bueno podía salir. De lo menos probable, Dios saca la obra más grande y gloriosa que haya visto la humanidad. Dios encarnado en un judío, en un hombre como cualquier otro, pero que no era como cualquier otro, mandándolo a la cruz, a morir torturado en la cruz. ¿No te dice a ti algo acerca de cómo son los caminos de Dios? Que nosotros no podemos esperar descifrar cómo es que Dios va a actuar la próxima vez. Cómo es que Dios va a sacar tu familia adelante. Cómo es que Dios va a llevar tu ministerio adelante. Eso a ti no te importa. Lo que te tiene que importar es quién es el Dios que está contigo. ¿Cuál es el poder que está actuando en tu vida y en mi vida? Pablo dice: el mensaje de la cruz es una ilustración de esa forma de actuar de Dios.
El mensaje de la cruz es ridículo para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Yo no entiendo por qué, pero hasta el día de hoy a Dios le complace golpear la supuesta sabiduría de los entendidos. Todavía hasta el día de hoy, a veces Dios nos llama a pelear quebrando vasijas y levantando antorchas, de manera metafórica. ¿No se siente usted así cuando Dios le dice ore? Y usted dice, pues eso es como quebrar una vasija y levantar una antorcha. ¿Quién va a huir delante de eso? Usted no sabe lo que Dios puede hacer cuando se quiebran las vasijas y se levanta la antorcha del Espíritu Santo. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. La próxima vez que usted decida dar, y eso que usted dice que es poco, se convierte en pan que le da de comer a miles. Quizás eso sea lo que Dios va a hacer la próxima vez que usted se pare delante de un grupo de gente y usted les hable de parte de Dios, y usted diga, yo no soy tan bueno para predicar, pero usted no sabe lo que Dios puede hacer cuando alguien le presta una lengua y un corazón dispuesto. Porque lo que Dios usa es el poder del Espíritu Santo que está en usted. ¿Alguien me sigue aquí? Yo termino aquí con otras palabras de Pablo. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así es como Dios opera. Un versículo más y prometo acá terminar. Ya dije que termino la segunda vez, ¿verdad? Ok, me falta la última, se los digo ahorita. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Y si usted está cómodo con esas matemáticas divinas, Dios te está diciendo, Gedeón, levántate, porque con esa tu fuerza voy a sanar tu matrimonio. Con esa tu fuerza voy a establecer esa compañía. Con esa tu fuerza se van a salvar muchas personas. Con esa tu fuerza voy a sanar esta sociedad. Con esa tu fuerza que tú dices que es pequeña, vas a ver señales y prodigios que tu Dios va a hacer. Con esa tu fuerza, lo que el enemigo trajo como destrucción y desolación, lo voy a volcar en provisión y gloria para mi nombre. Con esa tu fuerza, el que se dice yo no sé predicar, va a predicar. El que se dice yo no tengo agallas, lo va a hacer un testigo poderoso de su presencia. Aquel que dice no tengo voz, va a cantar mejor que como un gran cantante cuando habla y canta de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero Dios sigue buscando gente, esos
que están escondidos en un lagar, tratando de seguir la corriente de los demás, escondidos por temor al enemigo, a salir de ahí y a decir: Señor, ¿será que quieres usarme a mí? ¿Será que quieres mostrar tu gloria en este vaso de barro que se quiebra? Pablo dice: a nosotros nos dan por todas partes, nos persiguen, nos golpean, nos rechazan, nos traicionan y todo, pero entre más sacuden esta vasija, más se comienza a ver en la gloria que Dios puso acá, que trasciende la vida y el cuerpo y trasciende las temporadas y va más allá para mostrar quién es el Dios al que estamos adorando. ¿Alguien le quiere decir a Dios: aquí estoy esta tarde? ¿Alguien quiere entregarle a Dios ejércitos de madianitas que te han querido desolar la vida, pero tú dices: yo sé que mi Dios se quiere mostrar en estos retos poderosos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, por hablarnos, por levantarnos, por llamarnos. Señor, que aquellos gedeones que están aquí hoy se sacudan el polvo, el miedo, la timidez. Aquellos que han sido golpeados por los madianitas, que están solos, escondidos, temblorosos. Aquellos a los que el diablo les convenció: tú no hablas, tú no cantas, tú no puedes iniciar nada. Hoy, Señor, se rindan al llamar de Dios, que les dice: el yo soy te está llamando. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo hoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Yo no era sabio, yo no era poderoso, yo no era noble, yo no era el más bonito. Y aunque estaba lejos, tú siempre estuviste allí. Sé que lo que piensas sobre mí es diferente, porque tu locura es más sabia, porque tu fraqueza es más fuerte, tu corazón es donde yo me encajo, porque oh Dios, tu faz es mi identidad, porque tu locura es más sabia, porque tu flaqueza es más fuerte, tu corazón es donde yo me encajo, porque oh Dios, tu faz es mi identidad. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar, me tiro de cabeza en tu locura, porque oh Dios, mi gloria es glorificarte a ti. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar, me tiro de cabeza en tu locura, porque mi Dios, mi gloria es glorificar a ti. Dios, a ti. Yo no era sabio, yo no era poderoso, yo no era noble ni era el más bonito. Aunque estaba lejos, tú siempre estuviste allí. Sé que lo que piensas sobre mí es diferente, porque tu locura es más sabia, porque tu flaqueza es más fuerte, tu corazón es donde yo me encajo, porque oh Dios, tu
faz es mi identidad, porque tu locura es más sabia, porque tu flaqueza es más fuerte, tu corazón es donde yo me hago, es ahí, y odio su faz es mi identidad. Yo huyo del patrón del mundo, yo huyo del sistema que me quiere aprisionar, me tiro de cabeza en tu locura, porque oh Dios, mi gloria es glorificarte a